Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana, 2 veces a la semana, se ocupa de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Yo soy Santiago Rivas y para hoy tenemos un podcast con 3 secciones, pero muchos temas. Vamos a empezar haciendo un pequeño repaso de las notículas que nos llegan de todos lados de la realidad nacional, sea esto el legislativo, el ejecutivo, el judicial. Vamos a ver qué está pasando en el Congreso, vamos a ver qué es lo que está pasando con las curules, con candidaturas a la presidencia, mejor dicho. Después vamos a hablar sobre asuntos de salud. Tenemos un repaso largo sobre temas relacionados con la salud, desde el precio de los medicamentos hasta el FOMAD, hasta la reforma a la salud que está corriendo en este momento por el Congreso, no se sabe exactamente con qué suerte, y finalmente sobre el impuesto saludable y el etiquetado frontal, que han estado también en el centro del debate, incluso en el centro de debates de los cuales no deberían estar en el centro, pero igual. Y vamos a terminar hablando sobre lo que está pasando en España, porque las reuniones entre Pedro Sánchez y Junts, el partido catalán independentista, pues ha desatado una serie de protestas en contra de la amnistía a quienes lideraron la secesión catalana hace unos años en España. Vamos a ver esto en qué va y cuál es el futuro de la configuración de un gobierno para España y cuál papel está jugando en esto la ultraderecha, cuál el PSOE, cuál el PP, y vamos a ver entonces. Empecemos. Empezamos haciendo nuestro repaso de noticias nacionales y para eso tengo el placer de presentarles una vez más a la politóloga, analista política Daniela Garzón. Muchísimas gracias, Daniela, una vez más por aceptar esta invitación. Bienvenida a Capital Político. Hola Santiago, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar otra vez en Capital Político. Bueno, afortunadamente podemos empezar este repaso hablando sobre la liberación de Luis Manuel Díaz, el padre de Luis Díaz, el jugador de fútbol del Liverpool, de la selección Colombia. Finalmente entregaron, tras días de dar largas, el ELN devolvió a Luis Manuel Díaz, y esto acaba de poner en la conversación el tema del secuestro una vez más, ¿no? El comunicado que envía o que publica el gobierno pues es contundente frente a que tienen que buscar una manera en que el secuestro salga o se acabe como práctica en medio de este proceso, ni siquiera como culminación, sino en medio de este proceso. Entonces ahí, ¿qué está pasando? ¿Qué tanto futuro tiene eso? Bueno, yo creo, Santiago, que particularmente este secuestro mostró una crisis en las conversaciones con el ELN que han avanzado lentamente, pero pues habían avanzado por lo menos a llegar a un acuerdo de cese al fuego y establecer algunos puntos sobre los diálogos y demás. Particularmente creo que es extraño porque al principio, según algunos analistas que yo leí, el secuestro había quedado prohibido. Habíamos oído las declaraciones bastante desafortunadas de algunos de los miembros del COSE diciendo que ellos iban a pensar qué hacer con el secuestro, y esto pues puso de manifiesto que es muy difícil llevar a cabo unas negociaciones con un cese al fuego si no se habla de temas tan cruciales como el secuestro, que afectan particularmente pues la dignidad de las personas, que creo que es uno de los delitos más horribles que se puede cometer en medio de una confrontación armada. Y creo que en este caso, pues, volvemos a tener como esta actitud un poco del gobierno de pedirle permiso al ELN o de quien establece como las reglas de la negociación, y en este caso parece que el ELN ha tenido una ventaja respecto de qué puede y qué no puede desescalar. Otra cosa que me parece importante en ese punto, pues es nuevamente el tema de la financiación, de cómo se financia una guerrilla, y pues que ya esté sobre la mesa propuestas acerca de si deberíamos pagarle al ELN para no secuestrar, pues me parece que mina aún más el poco capital político que tiene esta negociación de cara a la agenda pública colombiana. Claro, eso es lo que hace, pues es obviamente mostrar al gobierno en una posición de debilidad, pero por otro lado, el interés del Estado tendría que ser poner por encima de cualquier cosa los derechos humanos y por encima de cualquier cosa también la paz. Si la paz está consagrado como un derecho humano en la Constitución colombiana. Sí, claro, sí, claro. Yo creo que las búsquedas de paz, pues en general,
son bien recibidas. Yo creo que a pesar de que ese proceso de paz, como lo he dicho antes, no tiene ni de cerca el interés ni el oxígeno de apoyo, por ejemplo, de la sociedad civil que tuvo el acuerdo con las FARC, pues por supuesto que un gobierno, digamos que se dé la pelea por negociar y por buscarle una salida al conflicto y particularmente a la violencia armada organizada en Colombia siempre será pues bien recibido por buena parte de las personas que trabajan en estos temas y de la sociedad en general. Sin embargo, yo creo que la pregunta siempre para Colombia ha sido cómo poder garantizar eso que está estipulado en la Constitución y ha sido realmente muy difícil en nuestra era republicana establecer cómo llegar a esa paz. Por supuesto que el presidente Petro hizo una apuesta y llamó también con grandilocuencia esto la paz total, pero en momentos de crisis, pues creo que muchos han apuntado a que tal vez hay que reenfocar los esfuerzos fundamentalmente en el ELN, tener unas normas más claras de negociación y saber qué va a pasar con este tipo de delitos que pues finalmente afectan principalmente a la población civil eh, y no a digamos, a las fuerzas militares con quien en efecto el cese al fuego ha traído resultados positivos porque ha habido menos combates, menos muertes de militares y policías. Y por otro lado, yo creo que la otra gran pregunta es si no es momento pues de que el gobierno establezca cuáles son sus posiciones o las posiciones que pueden ejercer presión sobre el ELN para seguir con la mesa, para no desarmar la mesa, pero para dejar de ser un poco espectadores de lo que el ELN está haciendo. Yo oí ayer que alguien decía como, bueno, ¿qué es lo que el ELN ha cedido sobre la base de las concesiones que se han dado como firmar un cese al fuego? Y la verdad es que el balance en ese frente es bastante pobre, en mi opinión. Creo que vale la pena, obviamente, revisar ahí la posición de Danilo Huertas, el alto comisionado para la paz, pero más allá de eso, ¿existe un ajuste que toque hacer en la mesa de negociación o es un asunto solamente de la posición estatal y del ejército, por ejemplo? Yo creo que el problema fundamental, Santiago, es que nadie tiene claro cuál es la estrategia de seguridad que acompaña la política de negociación de paz. Y como no está claro, entonces uno no sabe qué pasa, por ejemplo, con los militares, no sabe qué pasa, digamos, creo que esa misma confusión es lo que uno oye que está surgiendo dentro de las fuerzas militares y de policías. Entonces creo que como no está clara cuál es la ruta y en parte, digamos, yo puedo entender como analista que no haya claro una ruta y que Petro diga, no quiero tener la misma ruta, por ejemplo, de Santos o de otros procesos de paz, quiero ir construyendo una ruta en el camino, pero creo que estas múltiples crisis, no solo del ELN, sino también del Estado Mayor Central y de otras negociaciones que no han avanzado prácticamente en nada, muestran que sin método es muy difícil llegar a una resolución del conflicto por más entusiasmo, buena voluntad, ganas de cambiar el país que uno tenga. Y en ese caso creo que nos ha faltado una posición más clara, pues de que fuera, digamos, de unas intervenciones muy puntuales, por ejemplo, como se hicieron antes de elecciones en el Plateado, en López de Micay, que están desarrollando unas reacciones particulares, en este caso el Estado Mayor Central, pues cuál es una política de seguridad que va a permitir que el Estado no pierda posiciones, porque esto es como un juego de ajedrez en medio de la negociación con estos grupos armados ilegales. Quisiera que pasemos a otros temas porque el Congreso nos ha votado un par de noticias interesantes. El primero es pues que está debatiéndose la reforma a la salud. De esto ya ahorita vamos a hablar más extensamente, pero en medio de eso apareció lo que para mucha gente es una investigación de escándalo y para mucha otra gente es absolutamente nada. Yo tiendo a estar en el segundo grupo, pero igual quiero saber su opinión y es esta revelación que hace J. P. Hernández, influencer y senador de la República, por los misteriosos caminos por los cuales se mueve el señor, y que saca de la lista de mercado de Francia Márquez y Petro. No dice en cuánto tiempo se lo gastan, no dice para cuánta gente es, pero revela que hay 30 millones de gasto en un montón de cosas, incluyendo, y esto lo dice él, ¿no? Pues ultraprocesados y un montón de cosas. ¿Esto qué? ¿Tiene algún tipo de futuro? ¿Empaña de alguna manera el debate de la reforma? ¿En qué va ese debate en términos de trámite? Bueno, yo no tengo claridad en qué va el trámite porque sabemos que han intentado ponerlo varias veces en la agenda, que ha sido muy difícil, digamos, establecer una ruta de salida, pero también no es claro si el proyecto se va a caer.
Pero haciendo esa salvedad, Santiago, la verdad a mí me parece que fiscalizarle la comida al presidente, que no es la primera vez que lo hacen, es una cosa absurda. Primero porque Colombia tiene, como los temas anteriores que tratamos, muchos más problemas más graves que resolver. Y es preocupante pues que una persona que tiene un caudal electoral tan importante pues esté centrada en mirar si el presidente come empanadas o papitas, ¿no? Por otro lado, me parece que hay una posición muy moralista alrededor del tema de los impuestos, y es que básicamente, o sea, como que esperamos que la etiqueta a los alimentos ultraprocesados implique que uno todo el tiempo se sienta mal si los consume, ¿no? Es una posición de castigo frente al consumidor, pero no un castigo, digamos, solo en términos de impuestos que ya empezaron a regir desde noviembre, los que aprobó la tributaria pasada, sino en términos de que tú te sientas mal porque te estás afectando y porque sí. Entonces, a mí me parece que ahí también hay unos márgenes de la libertad individual que particularmente con este tema, pues el Estado decide meterse con eso, que me parece bastante criticable. Pero por otro lado, me parece que particularmente fiscalizarle la comida al presidente, pues implica ya meterse demasiado en su vida privada. Tampoco me parece que sean gastos exagerados, o sea, no estamos viendo pues que básicamente el señor se esté gastando, no sé, la plata en una botella de champaña de 5 millones de pesos que probablemente lo habrán hecho otros presidentes con otras costumbres y otra clase social y otro capital social y cultural, que jamás además lo hemos hecho, ¿no? Porque a este gobierno le han fiscalizado pues hasta las sábanas que pone en la cama, en las múltiples camas que hay en las casas que le pertenecen al Estado y que son ocupadas por altos dignatarios del Estado. Lo cual ya muestra pues el doble rasero que hay muchas veces al juzgar este gobierno, pero además creo que en este caso no hay nada irregular. O sea, lo que uno ve son gastos normales, eh, perfectamente justificables, y uno se pregunta por qué hay tanto esfuerzo en buscar cosas que sean polémicas, pero que son banales. Y eso es lo que finalmente a mí me preocupa particularmente de este caso y del escándalo que se pretende armar alrededor de la comida que consume el presidente y sus invitados. Daniel, hay otros temas del Congreso. Hay uno que es un proyecto de ley que busca proteger a denunciantes de corrupción. Está hecho además en nombre de Jorge Enrique Pizano, el fallecido en extrañísimas circunstancias, controller de la concesión de la Ruta del Sol 2. ¿Qué se puede decir sobre esto? ¿Qué información hay sobre esto por ahora? Sí, bueno, este es un proyecto de ley que presenta como una bancada multipartidista, vi gente del Verde, gente y también del Conservador, del Liberal. A mí me parece una gran propuesta, porque cuando uno revisa, por ejemplo, las recomendaciones de Transparencia Internacional o en general la gente que estudia anticorrupción, Santiago, como que uno de los puntos clave es que haya una ley de protección a denunciantes, porque pues obviamente una de las taras más grandes que hay digamos, para no poder frenar la corrupción es que no hay garantías suficientes para que los denunciantes puedan denunciar y pues que no pierdan su vida en ello, que pues básicamente creo que es lo que intentan mostrar al ponerle el nombre de Jorge Enrique Pizano a este proyecto de ley. Me parece una buena iniciativa. Lo que yo creo es que la agenda anticorrupción se ha perdido mucho desde que hubo ese referendo que lideró en su momento Claudia López cuando fue senadora. Imagínate, ya pasaron más de 4 años desde eso, porque ella ya fue alcaldesa. Particularmente creo que la corrupción es un tema que se identifica como uno de los grandes males del país, pero el que pocas cosas hemos podido realmente pragmáticas encontrarle solución, y creo que esta puede ser una buena en la medida en que si hay más garantías de protección a los denunciantes, pues va a haber un incentivo positivo para que haya más denuncias y para que se puedan ejercer, digamos, el control ciudadano, la veeduría ciudadana de una mejor forma. Por supuesto que el tema, me imagino que estará en los detalles. Yo no he conocido el proyecto, me gustaría conocerlo porque es un tema que me parece que además es clave si nosotros queremos, por ejemplo, proteger los recursos públicos, que es una tarea que tenemos muy pendiente en Colombia, en la que hemos ido mejorando a través, por ejemplo, de la existencia de plataformas como el SECOP, como Colombia Compra Eficiente, como las plataformas, digamos, de la Cámara de Comercio que te permiten hacer triangulación de fuentes respecto de quién es dueño de una empresa, quién contrata con el Estado, cuáles son las empresas que se llevan el mayor número de contratos del Estado, cuáles son los valores de los contratos, si hay o no competencias, si son, por ejemplo, contratos que se hacen con pliegos tipo sastre, que llamamos nosotros tipo sastre, porque están específicamente dirigidos a una compañía que prácticamente ya se ganó la licitación pública o el proceso
de selección. Y en esa medida, pues me parece loable que volvamos a hablar de la agenda anticorrupción con un proyecto de ley sobre la mesa. Hay un asunto adicional que viene del Congreso y es la pérdida de la curul de Alexander López. ¿Qué pasó? Es decir, ¿por qué López? ¿Por qué tanta gente del pacto está perdiendo su curul? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay una estrategia detrás de esto? ¿Quiénes son los que están tomando esas decisiones? ¿Es una conspiración? ¿No es una conspiración? Ayúdeme. No creo que sea una conspiración, pero creo que ha sido uno de los problemas jurídicos surgidos principalmente de la creación de las coaliciones, que se crearon en la reforma de equilibrio de poderes y que empezaron a tener efecto desde 2019. En este caso, pues básicamente no era claro, por ejemplo, cómo podían hacer campaña política las personas que pertenecían a una coalición. Creo que en este caso de Alexander López pierde la curul por haberle hecho campaña a una persona del verde y en ese sentido pues sí sería doble militancia porque la razón por la cual pierde la curul es doble militancia, pues ya el pacto histórico ha perdido creo que con estas tres curules, perdió la de César Pachón, perdió la de López, no recuerdo la otra curul, pero estoy segura que alguien más también salió del Congreso por esta razón. Ah, pues Roy Barreras en el caso muy famoso. Perdón, pero es que Roy Barreras, yo entiendo, es que Roy Barreras es muy fácil perder el rastro en qué partido llegó, pero ahí está. No, más que después de ser como este flamante presidente del Congreso, salió del país y está en la embajada, entonces ya no está siendo como una figura pública tan relevante, pero si recordamos, básicamente el argumento que se utilizó en su momento fue que él no había renunciado al partido de la U y por eso pues había caído en doble militancia al meterse al pacto histórico avalado en ese momento por ADA, pero pues prácticamente por fuerza de la paz, porque de ahí sorpresivamente salió su personería jurídica, pero ese es otro tema. Y esto pues básicamente para decir, Santiago, que en este caso pues lo que hay es una gran confusión en torno a qué significa la doble militancia, porque incluso ha habido sanciones para personas que hicieron campaña para personas de partidos, pero que estaban, digamos, dentro de la coalición. Y por otro lado, pues es muy preocupante para el pacto histórico haber perdido tres voces que pues tienen un peso político particular, pues que a pesar de que son reemplazados porque recordemos que el Pacto Histórico el año pasado presentó una lista cerrada y básicamente sigue el que sigue en la fila, igual creo que esto muestra que tenemos una debilidad en la arquitectura institucional y en el entendimiento de las normas electorales y que probablemente este problema que estamos viendo hoy reflejado en la pérdida de la curul de Alexander López la vamos a ver reiterativamente desde que empiece a correr el periodo de los mandatarios y personas que salieron elegidas en las elecciones regionales, porque probablemente todo el problema alrededor de las coaliciones va a ser mucho más grave en niveles más micro como los consejos y las asambleas, también como las alcaldías y las gobernaciones, y probablemente eso va a mostrar que tanto la explosión partidista proveniente de las coaliciones y de las personalidades jurídicas que se han creado ahí, como esta figura de las coaliciones que permitió en su momento que los partidos que habían conseguido menos del 15% de los votos en la elección inmediatamente anterior pudieran coaligarse para presentar una sola lista a cargos plurinominales o que se coaligaran para presentar cargos uninominales, pues finalmente tenemos ese tipo de consecuencias en las que personas además que salieron elegidas seguramente con, pues en una lista cerrada no es para nada, digamos, no es la esencia de la lista cerrada definir quién es el dueño del caudal electoral, pero creo que Alexander López sin duda es una figura con una trayectoria suficiente para decir que es una pérdida para el pacto histórico que salga del Congreso. Por último, ¿tenemos alguna información sobre lo que pasó en esta reunión entre Petro y sus 14 gobernadores? Sé que hablaron de temas de seguridad, sé que hay una prioridad respecto a los temas de paz total, como es evidente, son las prioridades de Petro, pero a mí me parece particularmente comentable pues el hecho de que Petro haya sumado a su coalición gente que se eligió bajo los avales del Partido Conservador, como Yamila Arana en Bolívar, pues que quiera arrogarse un triunfo que no, pues que realmente los números no le dan para hacer un triunfo al pacto histórico. Si uno compara, pues si uno compara con 2019 por supuesto, porque el pacto histórico no existía, entonces pues cualquier ganancia iba a ser positivo. Pero si uno compara realmente con los caudales electorales potentes que tenían muchas regiones del país en las presidenciales, pues definitivamente no. Y en este caso, pues Petro creo que entra diciendo que va a favorecer primero a los gobernadores, o dando ese mensaje, ¿no? De que va a favorecer primero a los gobernadores que están más cerca
de su coalición política, lo cual me parece de entrada negativo porque ya se había visto un panorama adverso de gobernabilidad frente a los resultados y, por ejemplo, a la vuelta de algunos poderes tradicionales regionales en ciudades importantes, y esto solo sigue esa misma línea, que creo que la verdad es desfavorable porque pues debió haberse reunido con todos los gobernadores, además porque las esferas nacionales y subnacionales se manejan de maneras distintas. Sí, pues bueno, igual, es decir, creo que hay todavía mucho tiempo, es decir, entiendo que eso como símbolo sea complicado, pero al mismo tiempo, y pues un poco de abogado del diablo, a Petro le dijeron todo el tiempo que las reformas dependían de las regionales, pues es también natural que en ese panorama salte o acuda de inmediato a sus gobernadores electos para tratar de asegurar precisamente lo que se supone que es un juego más de mapa y números que de votos y debate. Entonces, tal vez vaya por allá porque finalmente es el juego que le dijeron a Petro que se iba a jugar en materia de las regionales. Hay que ver, obviamente, pues que se reúna finalmente con ya los 32 gobernadores de este país para pues hacer, obviamente, lo que sea necesario para que las regalías lleguen y se utilicen de la mejor manera posible. Sí, y yo creo que siempre va a ser un buen debate hablar de la descentralización, hablar de cómo se articula la nación con bueno, con los territorios. A mí no me gusta mucho esa palabra porque creo que se utiliza mucho y no se sabe bien uno a qué se refiere, pero básicamente la articulación entre nación, departamentos y municipios es muy importante para poder llevar a cabo cualquier política y cualquier programa o plan que tenga presidencia, pero además para irrigar los recursos hacia las zonas donde Petro voltea a mirar. A mí particularmente me parece que en este caso, por ejemplo, Chocó eh, La Guajira o el Pacífico Nariñense, pues van a tener como una prioridad, lo cual sería positivo si se logra avanzar, digamos, en términos de desarrollo humano en esas regiones que han sido tan golpeadas también por el conflicto. Em, pero, pues, por supuesto que esto no pasa únicamente por definir en términos técnicos cómo hacer la descentralización, sino fundamentalmente porque Petro quiere sentir que no está solo y haberse reunido con 14 gobernadores que pueden ser cercanos, pues da una muestra de que está tratando de construir una gobernabilidad con los más cercanos a él y de no sentir que perdió las elecciones, ¿no? Mm, totalmente de acuerdo. Bueno, pues Daniela, muchísimas gracias por acompañarnos. Perdóneme que yo la saqué de su rutina. Pero bueno, siempre es un gusto tenerla aquí en el podcast. Muchas gracias. No, a ti, Santiago, siempre es un placer acompañarnos acá en Capital Político. Tal como lo anuncié al comienzo de este episodio, vamos a pasar a hacer un repaso de temas muy importantes, pero que no hemos tenido la oportunidad de tratar, temas que tienen que ver con la salud, porque los asuntos que hablan sobre este, que es un derecho fundamental, pero que además es una cuestión económica de muchísimo peso y incluso podría decirse uno de los temas con los cuales muchos gobernantes en el mundo se han jugado su capital político, está saltando por todos lados en la agenda nacional. Para tratar estos temas, que son cuatro temas básicamente, se encuentra con nosotros Jonathan García Ruiz, investigador del Departamento de Salud Global de la Universidad de Harvard, actualmente en Londres, capital de Inglaterra. Jonathan, bienvenido a Capital Político. Muchísimas gracias por darnos parte de su tiempo, que sé que es muy valioso. Hola Santiago, ¿qué tal? Un saludo para usted y para todos los que nos están escuchando. Bueno, vamos a ir en un orden cronológico para tratar de entender a ver si existe algún tipo de conexión entre unos y otros. Lo primero, el primer tema que ya tiene un mes y pico de viejo es el FOMAD, este sistema de salud alterno, a ver, corríjame si me estoy equivocando, que es una conversación que tiene que ver con el acceso a la salud o las negociaciones del sistema de salud al que tiene acceso el magisterio a través de FECODE, pero que está sufriendo unos cambios y esos cambios han alborotado un poco la cosa entre FECODE y el gobierno, pese a que se dice que es para optimizar su funcionamiento, pero al mismo tiempo se dice que el FOMAD es un piloto que se hace de la reforma a la salud. Entonces, por favor, explíqueme un poco en qué consiste este enredo. Los maestros de Colombia que están organizados en esta
asociación del magisterio, a finales de los 80, como parte de su, digamos, trabajo y representación sindical también, lograron que el Estado les reconociera un servicio de salud propio para ellos, para los maestros de Colombia. Esto hace entonces que haya una reglamentación específica en donde dice que los maestros tendrán derecho a acceder a un sistema de salud particular. Luego ya con la ley 100, cuando se hace este gran reforma a la salud, los maestros permanecen en ese sistema, e incluso llega un momento en donde demandan que pues exista como un régimen particular, ¿no? Como porque un grupo de gente tendría un sistema aparte, y la Corte Constitucional decide avalar que existe este sistema de salud de los maestros, diciendo que pues esto es, digamos, un reconocimiento de esta lucha sindical. Entonces, desde ese entonces, o sea, ya hace más de 30 años, los maestros cuentan con un régimen de salud particular, que funciona muy distinto a cómo funciona el sistema de salud que conocemos, la mayoría de colombianos, que es el sistema de aseguramiento a través de las EPS. Ocurre de la siguiente manera. La nación le da unos recursos al Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación le entrega esos recursos a una fiducia, que en este caso es la fiduciaria de la fiduprevisora, que es la fiduciaria, digamos, estatal. Y la fiduprevisora lo que hace es que administra los recursos. No es una organización de salud, sino es una organización que maneja recursos. Y ellos lo que hacen es que dividieron el país en 10 regiones y en cada región hacen una licitación, hacen una invitación pública a que una IPS o un conjunto de IPS apliquen para ofrecerle los servicios de salud a los maestros de esa región en particular. Entonces tenemos 10 regiones y lo que hace el FOMAC cada 5 años es que abre esa licitación, le pregunta a las personas interesadas si quieren ser como los administradores del sistema de salud de los maestros en esa región, y luego ellos se encargan de recibir los recursos de la fiduprevisora y hacer todos los pagos de la atención en salud. Entonces, eso es como funciona hoy por hoy, pero desafortunadamente desde hace muchos años los maestros se han quejado reiteradamente de ese sistema porque consideran que, por ejemplo, las IPS, que son, se les conocen como operadoras, los que son los responsables de la salud de sus regiones, no funcionan muy bien, no dan las citas a tiempo, tienen problemas con los medicamentos, y eso ha sido reiterado en muchas ocasiones. Y de hecho, cuando uno mira las acciones de tutela, claro, la gran mayoría de acciones de tutela son contra las EPS, pero porque el 95% de la población está en una EPS. Pero hay un 2% de la población colombiana que está en regímenes de excepción, la mayoría en el magisterio, 800.000 personas hoy por hoy. Y cuando uno mira la tasa de tutelas por afiliado, encuentra que el magisterio tiene, según los datos de la Defensoría del Pueblo del 2021, tiene casi 4 veces más tutelas de las que tienen las EPS. Entonces es un sistema de salud que es muy golpeado, y recordemos que a inicios del año, por ejemplo, tuvimos la visita de la Minga del Cauca, de representantes del Cauca, que se quejaban por el sistema de salud del magisterio, y lo vimos también hace unas semanas también con una reiteración de FECODE, eh, diciendo que pues ellos necesitaban tener una reforma a la salud. Entonces, digamos, todo este cuento corto como de introducción, y por qué hablamos, como lo decía Santiago ahorita, de que esto puede ser una especie de mini reforma. Primero porque el gobierno nacional ha propuesto a través de su reforma a la salud que se regionalice el sistema, ¿cierto? Que tengamos nosotros unos centros de atención, pero que en general la atención sea por regiones, por territorios. Y eso es algo que ya funciona con el fondo del magisterio, con el sistema de salud del magisterio. Están divididos en 10 regiones, en donde en cada región hay una entidad que organiza una red de integradas de servicios de salud, que es también parte de la propuesta de este gobierno, que la reforma a la salud va a generar una territorialización y que además va a hacer que existan unas redes integradas dentro de cada región. Eh, entonces, pues esto es interesante porque a veces cuando hablamos de la reforma a la salud, pues uno quisiera como tener más argumentos para saber cómo va a funcionar. Y yo no necesariamente digo que esto sea una reforma calcada de cómo funciona el magisterio, pero ciertamente hay cosas del sistema de salud de los maestros que nos podrían dar luces de los retos que se vendrían para el sistema de salud colombiano si asumimos, por ejemplo, estrategias como esa regionalización o cómo trabajar con redes integradas y no con las EPS, que es lo que pues tenemos hoy.
Quisiera entonces pasar de una al asunto de la reforma a la salud. ¿En qué va? ¿En qué va la reforma a la salud? ¿En qué está? Y no solamente me refiero a en qué va en cuestiones de trámite, ¿en qué está la reforma en términos del estado actual del texto? ¿Qué ha perdido? ¿Qué se le ha añadido? ¿Se le ha arreglado algo? ¿No se le ha arreglado? Al contrario, ¿se le desmejoró? Sí, entonces recordemos que esta es una ley ordinaria. Al final se decidió que esta es una reforma, o por lo menos los ponentes decidieron que esta era una reforma que sería una ley normal. Y las leyes normales tienen cuatro debates para que puedan ser aprobadas. Entonces, primero empieza, en este caso, en la Comisión Séptima de la Cámara, luego pasa a la plenaria de la Cámara, que es en este momento en donde está, y todavía le faltaría, si es aprobada en este momento, la discusión en la Comisión Séptima del Senado y luego en la plenaria del Senado. Entonces, eso como para que nos demos como un mapeo de en qué parte del proceso legislativo se encuentra. Ahora, ¿en qué parte del proceso político está? Pues realmente yo creo que ha pasado lo mismo que pasó en el primer debate, en donde muchas, como casi que el futuro de la reforma a la salud depende de las coaliciones de gobierno. Eso es lo que está pasando hoy por hoy. Si nosotros pensamos lo que pasó en la primera comisión, en la comisión séptima, en el primer debate, eh, casi que la propuesta sobrevivió por el apoyo que hubo de los conservadores, de los liberales, del partido de la U, eh, apoyos explícitos en algunos casos y apoyos tácitos en otros, más bien apoyos silenciosos. Eso lo que hizo es que la reforma pudiera seguir adelante, pero hay un bloque fuerte, o digamos, más bien muy identificado de Cambio Radical y de el Centro Democrático, que ellos pues ya han manifestado que no quieren la reforma y que van a hacer todo lo posible para que esta sea archivada. Entonces, lo que viene es cómo se mueve el gobierno frente a esos apoyos de los partidos que hoy hacen parte de la alianza del gobierno, y ver qué va a ocurrir. Por ejemplo, los conservadores ya dijeron que no van a votar la reforma a la salud, que se oponen a ella, pero, por ejemplo, se quedaron en el quórum, se quedaron presencialmente y pues eso también hizo que se discutieran y se aprobaran algunos artículos de la reforma. Eh, no se sabe qué va a pasar con la U, eh, y pues los liberales también están un poco algunos están de acuerdo, una ala, digamos, del partido y hay otra que sí, pues han manifestado su rechazo. Entonces, esto es un día a día de cómo el gobierno se relaciona con esos partidos y yo creo que de eso dependerá la reforma. Esto me lleva a nuestro siguiente tema y es el tema sobre los precios y la disposición de los medicamentos. Esta parte, logró solucionarse este diferendo entre las EPS y el gobierno sobre quién era el responsable de solucionar ese vacío. Ese vacío se solucionó finalmente. Listo, pues el tema de los medicamentos es un tema complejo que tiene muchos factores que hacen que sea difícil de resolver. Lo primero es que eh, después de lo del COVID y además después de este problema del canal de Suez en donde hubo un problema logístico global, lo que ocurrió es que las cadenas logísticas también de medicamentos se vieron afectadas. En muchos lugares del mundo donde se fabrican los medicamentos, en Colombia más o menos el 50% de los medicamentos se fabrican en el país, pero pues hay pues el resto, o sea, los otros 50% pues se fabrican afuera. Pues se ve impactado, digamos, el país se ve impactado por lo que ocurre en otros países, en esos problemas que ellos han tenido de poder resolver como esos inventarios. Entonces, ahí hay un problema. Lo otro es el tema de la inflación y la tasa de cambio, que también afecta la capacidad adquisitiva que tienen los actores del sistema de salud de comprar medicamentos, pues ahí se le agregamos otro problema. Pero lo otro que sí es, yo creo, bastante grave y que también pues, tiene que ver con la reforma es la incertidumbre y eso cómo afecta a los actores que participan en el sistema de salud. Es muy difícil para cualquier tipo de organización pública o privada hacer planeación sobre cuánto van a comprar, cuánto van a invertir, si no se tiene una certeza de para dónde va el sistema de salud. Y eso es lo que creo que esta reforma pues también ha generado mucha zozobra y mucha incertidumbre. Por ejemplo, en el tema de los gestores farmacéuticos, que son como Cruz Verde, estas organizaciones que son las que se dedican a gestionar que el medicamento se le entregue a los pacientes. En muchas ocasiones estas gestoras también tienen farmacias y droguerías, o en otras ocasiones no lo tienen, pero las gestoras farmacéuticas cumplen ese rol. Y en la primera versión que se entregó en la reforma a la salud, no aparecían las gestoras en ninguna parte, como que fuera un actor que no existiera. Entonces, ese tipo de cosas como que demuestran que
no hay como una articulación o como un plan estratégico frente a trabajar con todos los actores para resolver problemas de hoy. Por último, el otro tema que tiene que ver con salud y que, aleluya, no está conectado a la reforma a la salud es el del impuesto saludable. Estos son unos impuestos que se aprobaron finalmente en la última legislatura del gobierno Duque, pero que estaban todavía pasando por una revisión por parte de la Corte Constitucional y finalmente fueron aprobados. Entonces, hábleme un poco sobre esto porque incluso tras su aprobación y la declaración de su constitucionalidad, o sea, su puesta en marcha, ha habido una oleada de desinformación y también de debate de lo que ya un poco está sentenciado, lo que es cosa, ¿no? Lo que ya está determinado, que es pues lo que está saliendo, lo que sale a decir J. P. Hernández acerca de cómo se hacen en detrimento del pueblo y bueno, es una discusión que sigue. La línea editorial de este podcast es pro impuestos saludables, pero quisiera entonces usted que me hablara sobre qué pasa con toda esta controversia. Es decir, esto está ahí, ya está, ¿verdad? Eso ya no se puede echar para atrás. No se puede echar para atrás mientras haya otra reforma tributaria. El impuesto sigue. La única forma de que el impuesto cambie es que haya una nueva ley que modifique cómo quedó estructurado en esta pasada reforma del gobierno Petro. Entonces, todavía puede haber posibilidad de que cambie. Y pues esto hace parte también de un grupo de personas que consideran que este tipo de impuestos pues no funcionan. Hay muchas personas que critican el impuesto porque dicen esto no va a hacer que nadie deje de tomar bebidas azucaradas, esto no va a hacer que las personas cambien porque es que lo que se necesita es educación. Y ante eso, muchas de las personas que hemos trabajado en estos temas de salud pública y de políticas públicas, lo que hemos encontrado es que la solución, o no la solución, mejor la respuesta idónea ante el problema de sobrepeso y obesidad, que es un problema gigantesco, que es silencioso porque nosotros realmente no podemos ver qué tan grave es, pero si uno mira a través de los años, el aumento de peso en Colombia y en el mundo es bastante considerable. No es una única solución de un impuesto, ni una sola solución de un etiquetado. La solución es una política integral en donde haya educación, pero también haya regulación de la industria, pero también haya promoción de alimentos que sean saludables, que hayan restricciones a aquellos que no lo son. Eso es, digamos, un grupo grande de políticas públicas. Por último, ahí hay una cosa y es, hablando con nuestra anterior panelista, la analista Daniela Garzón, ella decía que ella percibía el impuesto como un impuesto que sobre todo ponía como una marca de amoralidad sobre el consumo de estos alimentos. Yo estoy y no estoy de acuerdo, es decir, siento que existe, es decir, que el impuesto per se no está haciendo un dictamen de moralidad, pero al mismo tiempo el discurso de colectivos como Red Papás o como muchas otras asociaciones que están como tratando de impulsar estos impuestos con los que, repito, este programa está de acuerdo, sí utilizan un discurso en los cuales de inmediato se clausura, ¿no? Como que existe una sensación también en algunos sectores de que está tratando de decírsele a la gente que es reprobable estar consumiendo o dándole a sus familias estos alimentos. Y yo creo que eso puede ser muy contraproducente. Es decir, yo entiendo perfectamente la posición de Daniela en ese sentido y quisiera un poco transmitírsela, un poco porque yo sé quién sabe lo que usted no sabe y es, pues, es decir, ¿qué hacer con eso? Porque finalmente tiene que haber una manera de desmantelarlo y definitivamente lo que suene prohibitivo solamente lo va a meter en un nicho similar al del tabaco. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay un tema de comunicación también sobre cuáles son las expectativas de este impuesto. Yo creo que lo primero que nosotros tenemos que acordar es que el problema no es necesariamente el producto. Realmente el problema es nosotros cómo nos relacionamos con el producto. Lo que pasa es que las personas no son conscientes de que a veces esa relación es más estrecha de lo que uno piensa. Si uno mira la encuesta, por ejemplo, de salud escolar que la hicieron en el 2019, uno encuentra que hay casi 30% de niños en los colegios que toman más de una bebida azucarada al día. Eso es bastante, eh, pero de pronto uno en la casa pues no se da cuenta, porque pues no sabe qué tipo pues de pronto le da un yogur en la mañana y luego en las 11 le dan una gaseosa y luego cuando llega del colegio entonces le dan otro tipo de bebida, incluso un jugo
de la casa, donde le ponen 2 cucharaditas de azúcar. Entonces, no somos conscientes necesariamente que estamos tomando mucho azúcar. Y es la relación sobre bajémosle un poco. Yo creo que eso debería ser también parte de la tarea que tiene que hacer el gobierno sobre cómo explicar mejor este impuesto y qué es lo que se espera. El gobierno, por ejemplo, ha dicho que el fin no es recolectar impuestos, que eso es un tema también debatible. Algunos dicen, es que esto es solamente como para levantar más recursos, el gobierno quiere es buscar más plata. Y el presidente decía, no es por plata, es por salud. Pues yo creo que hay que explicar mejor por qué es por salud. Es simplemente porque hay que decir que si nosotros le bajamos siquiera la mitad, ya estamos haciendo un cambio bastante grande en nuestra vida. Yo quisiera como invitar a las personas que están en contra de este impuesto a que encuentren que el éxito de esto no es necesariamente que nosotros el otro año encontremos una Colombia donde no compra paquetes y no compra bebidas azucaradas. Eso no va a pasar y está bien. Pero si nosotros logramos que la persona pase de tomarse 4 bebidas azucaradas al día a tomarse 2, estamos haciendo una reducción de 50% del consumo de azúcar en la vida de las personas. Y eso ya de entrada es transformador. Eso ya va a generar una mejor salud para las personas, no va a evitar la diabetes necesariamente de todo el mundo, pero va a generar que muchas personas estén más saludables de lo que hoy desafortunadamente no están porque no son conscientes de ese consumo. Eh, entonces yo sí creo que hay una necesidad importante de discutir qué es lo que se quiere con este impuesto y establecer también las expectativas, porque la otra cosa que va a pasar es que nos van a decir en la próxima reforma tributaria dónde están los efectos del impuesto. Muéstrenos dónde está la gente que ha perdido peso. Y eso no va a ocurrir, desafortunadamente. Primero porque los datos son muy difíciles de lograr. Nosotros en Colombia cada 5 años hacemos una encuesta de salud y esa encuesta, la última se hizo en el 2015, no se sabe, pues por la pandemia y todo la del 2020 que va ahí como en veremos. Y entonces ahora tampoco sabemos, pues, cuándo va a salir la próxima. Entonces no tenemos datos, no es tan fácil como recolectar la información nutricional de la gente y eso nos va a tomar un buen tiempo. Pero aquí la idea no es satanizar ningún producto, aquí la idea no es decir que los productos como tal, solo porque son de una empresa en particular, entonces ya son productos que la gente debería dejar de tomar de la noche a la mañana. No, si no seamos conscientes de lo que consumimos, bajémosle, que eso ya es una gran victoria e incluso si encontramos sustitutos que también nos gusten, pues bienvenido sea, porque lo que nosotros queremos es simplemente que la gente tenga un mejor entorno alimenticio. Y eso muchas veces ni siquiera depende de la persona, sino de los productos que nos ofrecen en las tiendas. Y este impuesto, así como ha pasado en otros países, también va a generar que la industria cambie de productos, que ofrezca otras opciones también, con menos azúcar, con menos grasa, con menos sal, y pues de eso nos beneficiamos todos. Entonces yo creo que hay más cosas como buenas por esperar del impuesto a las bebidas azucaradas, pero creo que sí toca explicarlo mejor para que no lleguemos a ese antagonismo que estoy de acuerdo, Santiago, puede generar que las personas se sientan cohibidas de su libertad o que sientan que las están recriminando por ser consumidores de un producto que les gusta y siempre les ha gustado, porque pues, esa no es la idea es que le bajemos un poquito a lo que genera exceso y nos puede hacer daño y que seamos conscientes de lo que comemos. Perfecto, Jonathan. Le agradezco infinitamente que se haya sometido a este repasón. Habíamos dejado, es como los médicos, cuando uno deja pasar mucho tiempo sin ir al médico, sin tratar los temas de salud, después llega y tiene todos al tiempo. Entonces, pues teníamos todo el tiempo. Muchas gracias. No, no, con todo gusto. Gracias a usted por siempre abrir este espacio para estos temas. Y bueno, no, vamos a ver cómo nos va con estos cambios tanto del sistema de salud como del impuesto. Seguramente cuando volvamos a hablar tendremos también otros retos interesantes del sector de salud. Entonces, pues, siempre muy bienvenidos para discutirlos. Listo, muchísimas, muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Santiago, para hacer nuestro repaso internacional y para entender una vez más qué es lo que pasa con España, nos acompaña nuestra analista de cabecera en este tema, Rosa Pérez Masdeu, que hace parte del equipo de France 24 y es además la encargada de presentar Una Semana en el Mundo. Rosa, bienvenida a Capital Político. Muchas gracias. Rosa, quisiera que empezáramos hablando en esta conversación sobre las movilizaciones que han tenido lugar en los últimos 8 o 9 días en España. Tratemos de contarle a la gente cuáles han sido los centros de las movilizaciones y
cómo esto teje sentido con lo que hemos hablado en episodios anteriores sobre los resultados de las elecciones y las necesidades también de Pedro Sánchez y de su partido para lograr la investidura de una nueva presidenta. La cuestión es que el Parlamento español quedó muy dividido a raíz de las elecciones de julio de este año. Entonces, Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista, para volver a ser investido presidente del gobierno, necesita una mayoría en el Congreso de los Diputados que pasa porque muchos partidos distintos lo apoyen. Entonces, entre estos partidos, para que los independentistas catalanes, particularmente del partido Junts, confirmaran su apoyo a Pedro Sánchez para ser investido presidente del gobierno de nuevo, se ha llegado a un acuerdo entre el Partido Socialista y esta formación independentista que implica una ley de amnistía para los independentistas catalanes. Entonces, esta ley de amnistía que absolvería, exculparía a tanto políticos como ciudadanos catalanes procesados por distintas cuestiones relacionadas con el movimiento independentista. Esta ley de amnistía ha generado mucha polarización y muchas protestas, sobre todo se han centrado en Madrid, en la capital, en los últimos días, protagonizadas sobre todo por la derecha y la extrema derecha, que son las corrientes que se oponen a esta ley de amnistía para los catalanes. Reparemos, Rosa, entonces sobre esta ley de amnistía. No termina todavía de conocerse los detalles, pero quisiera que contáramos muy a grosso modo qué es lo que propone y cuáles son los episodios, digamos, que revive dentro de la historia reciente de la política en España, pero también de los movimientos independentistas de Cataluña. Bien, pues esta ley de amnistía lo que propone es que tanto las personas de la sociedad civil como los representantes políticos que hayan sido encausados, es decir, judicializados, y a pesar de que estén en distintos procesos de esta judicialización, pues sean absueltos de los cargos penales, ¿no? Entonces, esta ley de amnistía lo que representa es una concesión, por decirlo de algún modo, por parte del gobierno español, por parte particularmente del Partido Socialista, para abrir, podríamos decirlo así, una nueva etapa de relaciones entre el gobierno español y el gobierno catalán, que recordemos fueron unas relaciones que se fracturaron completamente cuando el gobierno catalán en 2017 declaró unilateralmente la independencia después de un referéndum, ¿no? Que fue declarado inconstitucional. Entonces, esta situación que los independentistas describen como legítima y el Partido Socialista como ilegal, cosas que no son incompatibles para nada, está a la base de los nuevos diálogos que van a empezar el gobierno español con los independentistas catalanes para, digamos, mejorar sus relaciones, ¿no? Y en estos diálogos se prevé que se hable del financiamiento que tiene Cataluña como comunidad autónoma, de la consideración de nación de Cataluña, entre otras cuestiones que se irán abordando a lo largo de estos meses. Pero digamos que la ley de amnistía es un pilar de este acuerdo que han firmado el Partido Socialista y los independentistas catalanes, que abre esta nueva etapa de diálogos, por decirlo así. Rosa, se ha hablado en términos de acuerdo histórico o de pacto histórico, este documento que acaba de firmar Pedro Sánchez junto a Junts, y quisiera que habláramos ahora esto, cómo se traduce en términos de gobernabilidad, porque si bien representa varias cosas importantes, como tú lo contabas antes, para quienes participaron en el referéndum y en otras movidas hace un par de años, esto en términos de gobernabilidad, ¿qué representa para Pedro Sánchez y qué implica en un sistema parlamentario? Sí, en términos de gobernabilidad es donde está la mayor incógnita, porque ahora mismo este pacto lo que asegura es la investidura de Pedro Sánchez, es decir, que la semana que viene, antes del 17 de noviembre, se ha elegido de nuevo presidente del Gobierno de España por el Congreso de los Diputados. Ahora bien, lo que necesita Pedro Sánchez también es asegurarse una cierta gobernabilidad a lo largo de toda la legislatura, porque claramente esta
este pacto con los independentistas que incluye la ley de amnistía es una jugada bastante arriesgada por parte de Pedro Sánchez para su propio electorado. Entonces necesita estar seguro de que no va a ir a elecciones en poco tiempo, ¿no? Sino que esta legislatura va a aguantar, que esta concesión tampoco es a cambio de nada, por decirlo así. Entonces, los independentistas catalanes condicionan este apoyo a lo largo de la legislatura pues a que estos diálogos entre Cataluña y España avancen en términos, como decíamos, de financiación y otras cosas, porque como decíamos, se puede hacer la comparación con Colombia, donde el presidente, el líder del Ejecutivo, Gustavo Petro, no tiene mayoría que lo apoye en el Congreso. Si esto sucede en un sistema como como en el español, en un sistema parlamentario, esto puede conllevar a la disolución del gobierno. Entonces, si, por ejemplo, en 2025 el gobierno tiene problemas para aprobar los presupuestos del Estado, esto le puede suponer un bloqueo en términos de gobernabilidad, ¿no? Entonces, se espera que estos mismos partidos que apoyan ahora a Sánchez en la investidura lo continúen apoyando en las propuestas legislativas que impulse, ya sea o desde el gobierno o desde su partido o, o lo que sea. Rosa, eso que menciona me parece importante porque una de las cosas en las que más énfasis ha hecho Puigdemont es que, por ejemplo, esta necesidad de conversación abierta no se limita únicamente a lo que pasó en el 2017 y creo que es importante que volvamos sobre eso. Esta es una conversación que vincula, si bien a dos sectores políticos en particular, me corregirá usted, necesita una convocatoria mayor para tratar de mitigar o de tamizar estos discursos de extrema derecha que aparecen cuando surge o emerge dentro del panorama político español la palabra amnistía, ¿no? Esta polarización de la que hablábamos a un par de episodios antes y cómo la derecha y la extrema derecha se pliega a todas estas, muchas veces titulares tendenciosos para poner en tela de juicio la viabilidad del diálogo. ¿Cómo lo ve usted ahí? Y sé que es un poco jugar a la futurología, como siempre en política, pero ¿cuál es la lectura que usted hace de los posibles caminos para conversarlo entre todos? Bien, yo siento que, bueno, se juntan muchas cosas aquí. Por un lado, como bien recordabas antes en una conversación, pues por parte de la derecha o la extrema derecha se proclaman lemas como que España está secuestrada y tal. Entonces, bueno, el sistema parlamentario es así, no necesariamente tienes que ser la fuerza más votada para ser quien gobierna. Para gobernar lo que necesitas es conseguir una mayoría en el Congreso de los Diputados. Entonces, esto es lo que ha hecho Pedro Sánchez a la luz de los hechos, ¿no? Conseguir esta mayoría, y esta mayoría implica a los independentistas catalanes. Entonces, también a los vascos, hay que decirlo. Entonces, la derecha y la extrema derecha han utilizado el movimiento independentista catalán como cabeza de turco para atacar al gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? De distintas maneras, pero digamos que la visión que defiende la derecha o la extrema derecha, y de hecho la visión que tenía el gobierno de España cuando las relaciones con Cataluña se tensaron al máximo en 2017, porque el gobierno de España en estos momentos estaba en manos de la derecha de Mariano Rajoy, no era la visión de solucionar un problema político por el diálogo, sino que en ese caso bueno, el diálogo se dinamitó, ¿no? Y posteriormente, bueno, se optó más bien por una estrategia de sumisión, ¿no? De la política catalana. Entonces, bueno, ahora esta ley de amnistía es una declaración de intenciones muy clara por parte del gobierno socialista de que lo que le interesa y lo que necesita es tener a los independentistas catalanes eh, en la senda del diálogo y no en la de la confrontación. Rosa, por estos días también varios miembros de la comunidad internacional y parte del Parlamento Europeo le pidió a Pedro Sánchez y a su partido un poco más de claridad, un poco más de luces sobre los posibles acuerdos que pueda tener esa amnistía. Yo sé que eso es difícil de definir todavía porque no terminamos de conocerla, pero ¿qué cree usted que
que necesitan tener claridad frente a esa declaración de intenciones. ¿Por qué abrir la conversación, digamos, como con el Parlamento Europeo, que puede tener ahí? ¿Por qué ese acompañamiento o esa vigilancia desde instancias internacionales? Bien, por un lado, la instancia internacional, también no el Parlamento Europeo, pero sí que está acordado en el acuerdo que han firmado, valga la redundancia, Junts y el Partido Socialista, en que los diálogos que van a emprender a partir de ahora van a tener un monitoreo, por decirlo así, internacional. Pero si no me equivoco, en lo que hay un poco de incertidumbre es en que hay discrepancias entre la parte del Partido Socialista de Pedro Sánchez y los independentistas en hasta dónde debería ir este amparo de la ley de amnistía, es decir, qué procesos judiciales deberían verse absueltos por esta ley, ¿no? Entonces, la cuestión es que de momento lo que parece claro es que tanto políticos como civiles que participaron en la consulta de independencia de 2014 y en el referéndum de 2017 van a estar amparados por esta ley de amnistía, pero la parte independentista de Cataluña le gustaría que otros políticos que están acusados de temas de corrupción en relación con este proceso independentista, de temas de bueno, uso de fondos públicos para estas consultas, entre otras cuestiones, pues sean también absueltos, porque consideran que esto fue lawfare por parte del gobierno español, el uso de la justicia, ¿no? Para un fin político. Y aquí es lo que hay que acabar, entiendo, de negociar. Bueno, Rosa, pues nosotros seguiremos muy pendientes de cómo avance la ley de amnistía y esta situación en España, en Cataluña. Esta conversación va a seguir y va a extenderse y solamente vamos a ver en qué resulta en tanto empiece el gobierno, ¿no? Los ejercicios, los diferentes ejercicios de gobernanza de Pedro Sánchez y quienes lo van a acompañar en el gobierno. Así que muchas gracias por estar con nosotros en Capital Político. Vamos a seguir pendientes y seguramente hablaremos con usted en una próxima actualización. Muchísimas gracias, María. Solo quería decir que lo que puede facilitar o dinamitar estas negociaciones es que independentistas y el gobierno español consensúen un objetivo común o que lleguen a la conclusión que electoralmente no tienen el mismo objetivo y que por lo tanto ya no necesitan de este diálogo, ¿no? Esto es lo que habrá que ver a lo largo de los meses. Como decíamos antes, aquí y allá, tenemos que recordarles todo el tiempo a quienes están en el poder que por favor se sienten a hablar, porque es lo único que nos va a llevar a ellos y a nosotros a algún mejor lugar en el que estamos. Así que, Rosa, muchas gracias y seguimos escuchándonos por ahí en Capital Político. Y hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden que todo lo que hacemos en Capital Sonoro, que tiene no solamente este podcast, sino muchos otros, pueden ustedes encontrar el resto de contenidos si buscan Capital Sonoro en todas las plataformas en las cuales ustedes escuchen podcast. Recuerden que todo lo que se hace aquí en Capital Sonoro se hace gracias al trabajo arduo de nuestra productora María Alejandra Cuestas, de nuestro periodista, investigador Juan Pablo Conto y de nuestro editor Cian León Bernardo González. Recuerden también que tenemos un podcast noticioso que sale todos los días en la tarde. Ahora un podcast es uno de los muchos formatos en los cuales se difracta, se divide y se expande el sistema noticioso del sistema de comunicación pública Capital, que se llama Ahora, y ustedes pueden encontrar todos los contenidos, incluyendo por supuesto nuestro podcast, a donde sea que miren y en donde sea que se encuentren. Pueden suscribirse también al boletín de noticias diario que va a llegar a su correo electrónico. De la misma manera, recuerden que esto es comunicación pública, es decir, nosotros no necesitamos ningún tipo de suscripción o no necesitamos financiamiento de nadie. Muchas gracias por pensarlo. Lo que sí es, ya que la plata se la va a dar a un proyecto independiente que en realidad lo necesita, a nosotros lo que nos puede dar es un empujoncito con la difusión, ayudarnos a recomendarnos en sus chats familiares y de amigos, en sus redes sociales, pegar el enlace, y si la plataforma en la cual usted escucha Capital Político y cualquier otro podcast que nosotros tengamos tiene la posibilidad de calificar, por favor denos una calificación, ojalá buena, siempre y cuando le nazca. Muchísimas gracias por su audiencia y nos oímos en el próximo episodio. Hasta luego. Capital Sonoro.